por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa para escuchar tu palabra. Ya hemos adorado tu nombre, ya hemos sentido tu presencia, ya hemos, Señor amado, también hemos traído ofrendas en agradecimiento a ti. Ahora queremos entregarte también nuestro corazón para que tu palabra nos dirija, Señor, de manera que nosotros podamos encontrar la luz en la Escritura y que tú nos guíes, Señor, a que nunca nos apartemos de ti, a que nosotros permanezcamos firmes en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén. Y la iglesia dice, damos una bienvenida a todos los que están allá en las redes sociales, ¿les parece? Gracias por sintonizar nuestro programa de predicaciones en todo este tiempo. Nosotros también nos sentimos muy contentos y muy bendecidos de poder llegar no solamente a su hogar, sino también de llegar a su corazón. Hemos venido hablando acerca de el mensaje que Dios, Jesús, tiene a las iglesias, ¿no es cierto? Hablamos primero de Éfeso el domingo pasado. Este domingo o este día nos compete pasar por el mismo capítulo, pero vamos a ir sobre el segundo mensaje que Dios tiene o que Jesús tiene para la iglesia de Esmirna. Y yo quiero que por favor abra su Biblia en el capítulo 2, versículos 8 y 11, y cuando lo tenga me diga amén. Ya llegaron. Es que es fácil, ¿va? Es como que le digan a uno, vaya a Génesis, entonces uno se va aquí. Y cuando va al Apocalipsis se va hasta el final. Es fácil de encontrar. Entonces dice el versículo 8 en adelante. Y escribe el ángel, así dice su Biblia. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y qué, y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de ¿qué dice? De Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis ¿qué? Probados, y tendréis que dice tribulación por 10 días. Y dice el Señor, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, para poder entender o entrar en el capítulo y en los versículos 8 al 11, debemos de tener una perspectiva de quién es Esmirna. La iglesia de Esmirna no ha sido dejada nos ha sido dejada con un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución, en medio del sufrimiento. Y de hecho, a diferencia de las demás cartas que el Señor envió a las otras iglesias a Asia, solo en el caso de Esmirna y Filadelfia no encontramos palabras de condenación a ellos. No encontramos palabras que reprochen a la iglesia. ¿Están aquí? ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dijo
a la iglesia de Éfeso. Has dejado, le dice, que tu primer amor. Hacia esta iglesia de Esmirna y hacia Filadelfia no se escucha tal reclamo de parte de Dios, de parte de Jesús hacia ellos. En el mensaje que recibió se ponen en relieve algunos contrastes que presenta al Señor como aquel que es primero y último, y el que estuvo muerto pero volvió a vivir. De los creyentes se dice que son pobres, pero en realidad son ricos. De sus perseguidores se dicen que son judíos, pero en realidad no lo son, sino que son como sinagoga, sinagoga de Satanás. Ese no es un buen piropo hacia un hermano. A lo largo de este estudio, nosotros tendremos que meditar en cada uno de estos aspectos. La ciudad de Esmirna es disputada a Éfeso su posición como primera ciudad de Asia. Su importancia se debía en gran medida a la posición de su excelente puerto que convertía en un privilegiado centro comercial en la ruta directa que se mantenía o se mantiene entre India y Persia con Roma. La gran variedad de monedas encontradas por los arqueólogos en la ciudad nos hace pensar que fue una ciudad rica y próspera. ¿De quién hablamos? De Esmirna. Entonces el Señor les dice, son pobres, les dice, pero ustedes son ricos. Y ahí entendemos el contexto de lo que Dios quiere decirle a la iglesia. Porque para Dios la riqueza era que lo reconocieran a Él. Para Dios la riqueza es que nosotros lo reconozcamos a Él. Dependiendo de Dios, todo va a estar bien. Lo voy a decir otra vez. Dependiendo de Dios, nuestras vidas estarán muy bien. Mientras nosotros estemos con esa relación con Dios, todas las cosas marcharán bien. Nuestra vida no depende de un gobierno en sí. Nuestra vida depende de Dios. Los gobiernos sí nos afectan, pero Dios quiere siempre bendecirnos. Es más, los gobiernos pueden ser malos y siempre Dios nos va a bendecir, porque Dios nos cuida, porque Dios nos bendice. Y gloria a Dios que todavía podemos, en estos 4 años que vienen, vamos a poder seguir predicando la palabra de Dios y vamos a seguir levantando los valores de la palabra de Dios en todas nuestras sociedades. Yo se imagina qué alegre me sentí yo, porque Dios tiene un futuro preparado para la iglesia, para que el evangelio del Señor se siga predicando. Por eso digo que si estamos en las manos de Dios, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Everything is gonna be all right. Todo va a estar bien. Hasta dan ganas de cantar, ¿va? Todo va a estar bien. Oh, oh. Yo trato de ser serio, pero a mí me hizo Dios así, Señor. Yo no puedo pedir perdón por no aceptarme a mí mismo. A mí me gusta ser así, contento. ¿Qué puedo hacer yo? Usted es el único serio aquí. Yo no. Entonces, otro detalle que Éfeso y Esmirna se parecían eran que ambas ciudades eran importantes centros del culto imperial en Asia. En el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se había erigido
en Esmirna un templo en honor de este emperador, y una vez al año, escuche bien, todos los ciudadanos, a excepción de los judíos, tenían la obligación de reconocer públicamente que César era el Señor. Algo a lo que los verdaderos cristianos se negaban, puesto que ellos solo confesaban que Jesús es el Señor. Entonces los judíos estaban exentos de la obligación de adorar al emperador, puesto que Roma toleraba que fueran monoteístas. Durante un tiempo, el cristiano fue considerado por las autoridades romanas como una parte del judaísmo, y por lo tanto también fueron excluidos de la adoración imperial. Pero las autoridades judías de Jerusalén y los dirigentes de muchas sinagogas hicieron todo lo posible para que Roma hiciese una distinción entre el judaísmo y el cristianismo, de tal manera que finalmente lo consiguieron, y los cristianos fueron, escuche, obligados a rendir adoración al César, algo a lo que se negaban y por lo que tuvieron que sufrir una terrible persecución. Quizá algo de todo esto está en el fondo de la situación por la que estaba atravesando la iglesia en Esmirna cuando el Señor les escribe. Por eso el Señor les está hablando en los versículos 8 o en el versículo 9 y dice: yo conozco tus obras y tu tribulación, porque ellos, el gobierno romano oprimía a la iglesia Esmirna para que rindieran adoración al César. En cuanto a la fundación de la iglesia en aquella ciudad, se sospecha que fue Pablo, porque Pablo estuvo predicando en esa zona. Pablo era una persona que llevaba el mensaje de la palabra de Dios y era un fundador de iglesias. Estuvo predicando en Éfeso, y eso lo dice Hechos capítulo 19, versículo 10. Se nos dice que el apóstol prolongó su estadía en Éfeso. Incluso se hace una carta a los efesios, porque él de alguna manera es la manera en que se pastorea a la iglesia. La iglesia es pastoreada a través de la palabra de Dios, no a través de un pensamiento del ser humano o de la persona que usted tiene enfrente de sus ojos. Eso es incorrecto. Es la palabra de Dios la que trae corrección a nuestra vida, como lo dice el Salmo hermoso que hemos leído el día de hoy, el Salmo 19 en sus versículos 8 en adelante. Jehová es el que endereza el camino del hombre. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Entonces, fue seguramente en ese periodo cuando se fundaron varias iglesias de esta provincia, y como fruto de la labor del trabajo, valga la redundancia, de Pablo con sus colaboradores. Más tarde, la iglesia Esmirna fue conocido como el cristianismo, o las iglesias que se dieron como las primeras iglesias que figuran en la historia de la cristiandad. El apóstol Juan menciona también que fue uno de los obispos, tal vez no directamente Juan, sino un hermano que se llamaba Policarpio. Era uno de los obispos que a la misma vez fue discipulado por el apóstol Juan. Este obispo fue entregado por algunos judíos a las autoridades romanas en el año 155 después de Cristo.
La historia nos cuenta que fue fiel hasta la muerte, de manera que cuando fue llevado al circo para ser ejecutado, vino el procónsul romano y le dio a elegir entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio al César. A lo que él contestó, qué rico va, 86 años hace que sirvo al Señor. Él no me ha hecho nunca ningún mal, expuso. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido, a mi maestro, a mi Salvador, de quien espero mi felicidad, el que castiga a los malos, y Él es el vengador de los justos? No, yo he servido 5 años. Este tenía 86 años y no se quejaba. Es más, lo mataron por andar diciendo que era cristiano. ¿A cuántos los han perseguido aquí? No, ni conteste. A ninguno de ustedes lo han perseguido. Estos hombres morían como héroes, dando su vida por Cristo. Estos hombres no eran aquellos fáciles que renunciaban, que mientras están trabajando en las compañías hablan malas palabras o se toman una copa de vino con uno de sus amigos. Ellos no cambian su fe en un momento. Son personas que se mantienen firmes en la fe. Diga amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Porque la iglesia en Esmirna se admiraba la fidelidad y la entrega que ellos tenían hacia Dios. No estoy gritando mucho. Es que yo estoy emocionado, hombre. Y esto no es café, esto es té para la garganta. Pero me inspira la palabra de Dios. Como me imagino, usted también se siente inspirado en servir a Dios, en proclamar el evangelio, en decir: yo soy cristiano por amor a Dios. Yo soy cristiano por el amor que Cristo ha tenido conmigo. Yo soy salvo por su misericordia. ¿O usted de los de la secreta? ¿Usted de los de la secreta? Como que peguen el punto, ¿ah? Porque a veces los tremendos estos le cambian a uno y dice: usted estoy como medio raro, ¿verdad? ¿Por qué? Le dice: es que usted no habla malas palabras. No, le dice: es que mi mamá me regañaba. Dice: empieza a esquivarse, va. A mí me castiga mi papá todavía, dice, si yo digo malas palabras. Estos hermanos convivían, tenían algo en común, y es que eran afligidos por causa del evangelio. Para ellos morir, para ellos dar su vida, era un privilegio. No solamente los mataban, no decían: vayan y maten al fulano, y lo hacían de una manera misteriosa y secreta. Póngame atención, por favor, y escuche esto. Cuando la Biblia, este es un dato histórico. Lo que yo le estoy hablando es una introducción para que usted comprenda el contexto de por qué Dios les dice a ellos que Él conoce sus obras, Dios conoce sus tribulaciones, pero dice, y también conoce su pobreza, porque seguramente eran oprimidos, pero la riqueza que tenían era mucho más valiosa que la riqueza física que existía en ese momento. ¿Por qué? Podría preguntar a usted, porque ellos tenían a Cristo Jesús. Y el que se está tirando, el que está hablando o los está elogiando aquí es Cristo Jesús.
Cristo Jesús está hablando. El ángel está escribiendo. Juan está viendo la visión de todo lo que está pasando. Juan puede ver una radiografía de lo que es Esmirna. Cristo está exaltando a la iglesia. Cristo está admirando a la iglesia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. ¿Qué significa eso, pastor? Es que eran hermanos, pero eran de la secreta. Se hacían que querían estar con usted y eran buena gente, pero eran, en Guatemala se usa esta expresión, eran orejas, eran espías. Andaban queriéndole ver el mal a la iglesia. Ellos también perseguían, se hacían que eran judíos, comían como judíos, vestían como judíos, pero eran doble cara. Amén, dice. Este es de los míos, Juliano. Ponga atención a esto. Nosotros, la iglesia, debemos de permanecer firmes en la fe. Nosotros no podemos estar jugando a ser cristianos. Yo siempre me recuerdo ese cristiano en la secreta. Me lo enseñó un hermanito de aquí también. Pastor, me dijo, usted no ha visto la película. Yo no miro películas así. Pero el tremendo cuando sale de la iglesia, no tengo una bolsa. Agarraba la Biblia, la metía en una bolsa, se ponía una gorra y salía con su bolsa así, dando vueltas. Y cuando venía un amigo, escondía la Biblia, se daba la vuelta a la gorra y decía, como aquí va, what's up. Ocultaba, cambiaba su manera de ser. No quería mostrar a Cristo. Obviamente nosotros pensamos en que podemos reducir el evangelio porque hablamos malas palabras o porque se comporte mal. Pero eso va más allá. La Biblia va más allá de una actitud inmoral. ¿Está aquí la iglesia? Yo no estoy diciendo que las malas palabras no deban, no estoy diciendo que las malas palabras las tiene que decir un cristiano. No estoy diciendo eso. Pero muchas veces las personas tienen una doble moral. Viven de una manera doble. Y eso es lo que el Señor está admirando de esta iglesia. Que a pesar que tiene pruebas, que a pesar que les habían dicho que tenían que darle adoración a César, rendirle culto a César, ellos permanecían siendo fieles al Señor. Como ya lo hemos dicho anteriormente, esta carta no se dice que que esta iglesia tuviera alguna cosa de la cual tenía que arrepentirse, sino que el Señor admiraba varias cosas de esta iglesia. El versículo comienza diciendo, Jesús conoce bien, no solo a los suyos. El Señor también conoce a las personas que hacen maldad. No los ignora. El Señor también está pendiente de eso. Pero veamos cuáles son estas cosas que el Señor conocía de ellos. Y aquí voy a entrar quizás a algo que anteriormente he dicho. Habían sufrido tribulación de parte de sus mismos hermanos judíos. Siempre había un sector que no aprobaban que ellos siguieran a Cristo.
La iglesia en Esmirna había sufrido la tribulación que parece que en su caso habían venido de parte de los mismos judíos. En la descripción que se hace de ellos, se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Esto no sería de extrañar, puesto que ya a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo desde el principio de la extensión del Evangelio fueron los propios judíos y no los paganos. Entonces, nosotros debemos de entender cuáles son las cosas que el Señor remarca en este capítulo hacia esta iglesia. Y una de las cosas que el Señor les dice es que el Señor les va a decir cómo vencer el temor. El Señor anuncia de antemano a la iglesia lo que iba a padecer, pero les anima diciendo: no temas. Ahora bien, ¿cómo es posible vencer el temor, el sufrimiento? ¿Cómo es posible que nosotros de antemano sepamos lo que va a venir? ¿Cómo es posible que nosotros, siendo cristianos, muchas veces tengamos que pasar pruebas, tengan que venir dificultades por causa del evangelio? Yo pienso que nosotros, los cristianos, estamos siempre expuestos a que cosas nos sucedan, porque nuestra fe tiene que ser pulida, y la Biblia dice que nosotros seremos probados como el oro. Pero la gente tiene una manera equivocada de pensar del evangelio, que porque sos cristiano nunca te va a pasar nada. Estás equivocado. Estás equivocado. Ese es evangelio. Es más, ese evangelio no existe. Y ese no es evangelio. Porque el evangelio que vemos en la Biblia es donde vemos a hombres que dan su vida. Es más, es decir, han muerto por llevar el evangelio a otras ciudades. Entonces, Dios fija de antemano un límite en que las pruebas que nosotros tengamos que pasar no van a ser para siempre. Lo hemos predicado anteriormente, ¿no es cierto? Después de la prueba, ¿qué viene? Se tardaron mucho. Tendré que predicarlo otra vez. ¿Cómo? Una bendición. Porque las pruebas no son para siempre. Las pruebas van a pasar. Y estos versículos que vemos denota que Dios no dejó para siempre las pruebas en nuestra vida, que son solamente una temporada, que son solamente, según este capítulo, solamente son 10 días. Tendréis tribulación, dice, por 10 días. ¿Me está siguiendo con la lectura? Si no, después lo busca usted en su casa y vuelve a estudiar. Con esto vemos que el Señor siempre está en control de todo lo que nos pueda ocurrir. Escuche bien, Satanás no puede hacer lo que él quiere. Usted debería estar contento. Satanás está al servicio de Dios. El límite de Satanás se lo pone Dios. ¿A dónde crees que vas vos? ¿Ah? ¿A dónde querés? Como la gente lo describen a Satanás, va con una cola, yo no sé, como que fuera un animal, y con un tridente y con cachos. Satanás tiene un límite y él obedece a Dios.
Por ejemplo, tuvo que pedir permiso al Señor para tentar a Pedro. En Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor a Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lo mismo ocurrió en el caso de Job. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Job 2:6. Tiene límite. Y volvemos a ver lo mismo en las palabras de Dios a Abraham. Entonces, Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia, escuche bien, morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, dice, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios sigue teniendo el control. A Dios no se le escapa nada. Había dicho que 10 días estos hermanos iban a padecer. El sufrimiento no es simplemente que el camino para ser exaltado por Dios. Nosotros no sufrimos, mis hermanos. Nosotros lo que hacemos es trabajar. Nuestra vida cotidiana está llena de trabajo. Incluso a la iglesia no asisten personas el día domingo porque el día de hoy están abiertos negocios. El día de hoy se están operando, se están haciendo operaciones en las empresas. El día de hoy hay personas que están ganando el triple porque es domingo. ¿Sí o no? El día de hoy, el cual aquí en Occidente lo dedicamos para el Señor, en donde en todo el mundo, bueno, no, en Occidente más bien dicho, desde aquí, desde Canadá o desde Alaska, porque nosotros tenemos, la iglesia de Dios tiene en Alaska, yo me quiero hacer amigo de ese pastor. Desde ahí hasta lo más lejos, yo creo que lo más lejos de la tierra, de aquí hasta allá es la tierra de Cienfuegos. Una parte de Chile y una parte de Argentina. Así. Hasta ahí. El día de hoy estamos en la iglesia bendiciendo el nombre de Dios, exaltando su nombre, aprendiendo su palabra. Pero hay muchas cosas que nos distraen. Pero hay cosas como el dinero que toma el control muchas veces de nuestra vida. Las deudas. Los contextos cambian. Los ataques del enemigo pueden ser los mismos, pero los contextos cambian. Pero el Dios Todopoderoso no permite que nosotros nos vayamos a hundir, sino que Él permite que estas cosas nos pasen para que su nombre sea glorificado y para también que nosotros demos a conocer de qué realmente está hecho nuestro corazón. Si nuestro corazón es débil, si nuestro corazón se dobla a las situaciones de este mundo, si nosotros somos suaves en eso, en irnos, en dejar nuestra fe en cualquier momento, o somos firmes.
en la fe. Las aflicciones de ese tiempo no son comparables con lo que un día nosotros vamos a ver en la gloria de Dios. Las aflicciones no se comparan a lo que un día nosotros veremos cara a cara por todo lo que Dios hará en el futuro. Quizás no será acá en esta vida, pero sí será en la eternidad, en donde nosotros digamos, caramba que sí valió la pena ser cristiano. Mira hasta dónde llegamos. Mira hasta dónde nos trajo Cristo Jesús. Valió la pena mantenernos en fe. Y esa es una de las características de esta iglesia. La fidelidad, la entrega que tenían hasta la muerte. Policarpio, él no se rehusó a maldecir el nombre de Dios. Él se mantuvo y dijo, 86 años de mi vida le he dicho sí a Cristo. 86 años de mi vida he predicado el evangelio. Él era un obispo en ese tiempo y no rehusó la fe por complacer el sistema de gobierno. Se mantuvo firme en la fe. Así que, ¿en qué consiste que nosotros seamos fieles hasta la muerte? En este contexto, podemos pensar nosotros que tenía que haber de alguna manera algún sufrimiento por causa de la fe, pero no debemos limitarlo exclusivamente a eso, sino que debemos pensar también en que un Dios fiel nos ha llamado a nosotros y que si Él nos llama, Él estará fiel siempre con nosotros. Esa es la bendición de seguir a Cristo. Que aunque vengan cosas difíciles, en los ejemplos que antes vimos, por ejemplo, vimos el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Cristo estaba con él. Cristo estaba con él. Vimos el ejemplo de Abraham, que las promesas de Dios se cumplieron. Abraham recibió la promesa. Y pareciera que el pobre Abraham nunca vio. No, mis hermanos, todo lo contrario. Abraham puede ser uno de esos testigos, el cual está en una nube diciendo, contando la fidelidad de Dios a sus otros hermanos que están ahí. Abraham puede estar del otro lado viendo la historia y reconociendo lo poderoso y lo grande que es Dios. Cuando Él dice algo, Él lo cumple. De manera en que si un Dios fiel nos llama, escuche bien, al servicio, Él será fiel con nosotros todos los días de nuestra vida hasta la muerte. Aleluya. Este es uno de los textos que a mí en lo personal me afirmaron en el ministerio. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 en adelante. El Dios que te llama es el Dios que te fortalece. El Dios que te llama es el Dios que va a estar contigo todos los días de ministerio. Si tú sirves al lado de tu pastor, si tú eres un pastor y nos ves, Dios está comprometido y su fidelidad irá contigo todos los días de tu vida. Dios estará contigo para sustentarte. Por último, para ir viendo algunos otros aspectos que el Señor habla a esta iglesia, le dice:
yo te daré la corona de la vida. Esmirna era conocida también por las actividades atléticas que se hacían. Premiaban a los ganadores con una guirnalda o una corona de flores. Pero esta distinción deportiva se marchitaba en poco tiempo. Algo que ocurría jamás, algo que no ocurría jamás con la corona que el Señor dará a los creyentes por su servicio fiel hasta la muerte. El premio que el Señor les daría sería la vida que, aunque en un primer lugar se refiere a la vida eterna, también implica un premio o recompensa especial en la vida eterna. Aleluya. No sé si usted está en el mensaje o por dónde anda viajando, pero a mí me parece que Dios nos está hablando a que nuestro ánimo en esta carrera de fe, el cual nosotros debemos de hacer un esfuerzo y no rendirnos fácilmente. ¿Está aquí la iglesia? Le voy a decir en qué se va a meter el diablo. De repente se asusta y me pone atención. El diablo se va a meter entre nosotros. El diablo es un chismoso. A él le encantan los chismes. Y pone al hermano y a la hermana, los pone en contienda y él está en la esquina, solo observando. Dobla la pierna, se enreda la cola de este lado y se queda viendo a los hermanos cómo pelean en la iglesia. Cuando la iglesia no es madura, el diablo se aprovecha más. Pero cuando una iglesia dice, aquí no moran los chismes, aquí no se le da lugar al diablo. Uno de los problemas aunque no estoy hablando de eso, pero tiene que ver porque estamos en el enfoque del mensaje a las iglesias, es Éfeso. Esos nicolaitas eran unos endemoniados, eran herejes, agarraban la palabra y la tergiversaban, la torcían porque ellos querían meter dentro de la iglesia que fuera bien y estuviera bien, que la gente viviera en fornicación. Y muchos de esos hermanos, por eso el Señor les dice, ustedes han dejado su primer amor, porque se habían ido en pos de lo que el enemigo hacía. Por eso les hacía esa figura en donde el enemigo lanza algo y está así, mire, volteado de pierna y observando lo divertido que es ver que los cristianos estén peleando entre ellos, lo divertido que es ver para el enemigo que los cristianos tengan en segundo lugar la palabra y no amen a Dios por lo que el Señor les dice en la escritura. Lo divertido que es ver a los cristianos cuando caen. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, cuando la palabra de Dios es como un peso sobre nuestra vida, y no por llevar una carga, sino porque estamos pensando lo significativo que es para nosotros, el enemigo nos huele y huye del lugar. ¿Sabe por qué? Porque usted está lleno de la presencia de Dios. El enemigo huye y lo que encuentra es una resistencia, porque ahí no se puede meter. ¿Por qué no se puede meter? Porque ahí alaban a Dios. ¿Por qué no se pueden meter el enemigo? Porque ahí adoran a Dios. ¿Por qué el enemigo no puede meterse en una comunidad
que ama la verdad de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque no hay lugar al error. Porque la palabra de Dios es lo que más vale. Lo voy a hacer personal hacia usted. Cuando usted está solo, usted tiene ataques. La Biblia dice que el enemigo manda dardos, los manda a tu mente para que tú no creas en la nueva identidad que Cristo te ha dado. Entonces usted el domingo anda, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y llega a la iglesia, adora, exalta. Y el día lunes está así. Buenos días. ¿Dónde está tu fe? Y no que bien cool en la iglesia. ¿Qué pasa con eso? Es que la palabra de Dios no pesa en tu corazón. ¿Qué pasa con eso? Es que para ti la palabra de Dios no tiene sentido todavía. Todavía te tenemos que cargar. Todavía te tenemos que... No, hermano, no, hermano. Diga amén. Y de otra manera están los fakes, los cristianos fakes, los que nunca les pasa nada. ¿Cómo le va? Amén, aleluya. Estoy bien. Y solamente fingen. Y sus palabras son weak, son débiles. Su manera y su estilo de vida es llevado de la misma manera en que sopla el viento, así caminan ellos. No son firmes en la fe. ¿Está aquí la iglesia? Yo pensé que ustedes iban a decir más amén después de lo que dije. No. Ser fiel hasta la muerte. No importa lo que pase. Ser fiel hasta la muerte. Que el día que Dios nos llame, nosotros nos encontremos con lo mismo que dice el Señor que le va a dar a esta iglesia. Yo te daré la corona de la vida eterna. ¿Por qué? Porque mantuviste tu firmeza. Aceptaste la identidad que te di a través de mi hijo. Recuerde que es Cristo el que está hablando aquí. Aceptaste llevar el evangelio a otros lugares. Aceptaste el llamado, aunque no sabías hablar, aunque no sabías hacer lo que ahora haces, pero tú me dijiste que sí a mí. Aunque en algún momento te sintiste inseguro, aunque en algún momento tú pensabas que nadie te iba a escuchar, aunque en algún momento tú mismo dijiste, ¿cómo puedo hacer para hablar, para expresarme y para decirle a los demás acerca de Cristo? La palabra dice, yo te daré la corona de la vida eterna. El evangelio no trata acerca de nosotros. El evangelio no trata de nuestro ego. El evangelio trata acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que ha cambiado nuestra vida. El evangelio nos lleva a que reconozcamos
que si somos pecadores, tenemos esperanza en Cristo Jesús. El evangelio no viene a reprimir a nadie. Al contrario, el evangelio es la esperanza de vida acá en esta tierra y de vida eterna. Si tú eres un cristiano que jugás a la secreta, nosotros no te juzgamos. Si tú eres un cristiano que juega a una doble moral, tampoco te juzgamos. Para eso estamos la iglesia, para levantarte, para llegar completos al reino de los cielos y que juntos recibamos esa corona de vida eterna. Hermano, ¿te costó? Sí, te costó, hermanito, pero aquí estamos juntos. Que cuando estemos allá recordemos las palabras del apóstol Pablo y digamos: acabamos la carrera, acabamos esta carrera, pero hoy nos toca que recibir la corona de la vida eterna. Aleluya. No se canse, manténgase, recuérdese de la fidelidad de Dios. Recuérdese que si vienen las pruebas, pasarán por algunos días. Las pruebas no son para siempre. Las pruebas tienen un límite. El enemigo no puede tomar el control de nada. El control lo tiene Dios. El enemigo no nos podrá tomar ventaja. Dios es el dueño del universo, de la tierra. Y todas las cosas que están alrededor suceden y pasan porque Dios lo permite. Dios siempre tiene el control. Así que si hubiera alguna persona allá en las redes sociales que dice: pastor, yo no tengo nada que Dios admire dentro de mí. A esta iglesia la admiraron. Cuando Cristo mira a la iglesia, la mira con admiración. Y quizás tú no tengas nada de qué sentirte orgulloso, pero está bien. Lo bueno es de que tú tienes la oportunidad en este día de que Cristo entre a tu corazón y que tu vida sea transformada. Dios tiene todo el poder. Y si usted dice: yo quiero a ese Cristo que cambia vidas, yo quiero a ese Cristo que está elogiando a esta iglesia, este es el momento en que usted puede decir: Señor Jesús, perdona mis pecados. Por favor, Señor, yo tengo heridas en mi corazón. Perdóname, Señor. Ayúdame a sanar las heridas, Señor, en mi vida. Ayúdame, Señor, a permanecer fiel a ti. Ayúdame, Señor, a que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y no permita, Señor amado, que mi corazón esté duro y que yo me pueda perder. En el nombre de Jesús te doy mi corazón y te pido que mores en mí para siempre. Amén, amén y amén. Antes de irnos de las plataformas, yo quiero pedirle que usted comparta este mensaje. Necesitamos llegar a más personas. Que el evangelio llegue a muchas más personas. Porque el evangelio lo que ofrece no es malo. El evangelio ofrece cosas buenas. El evangelio nos lleva a la vida eterna. Que Dios le bendiga y gracias por compartir el evangelio con nosotros. Que Dios les bendiga. Amén. Nosotros
Podremos pasar dificultades.